hablando la clase pasada del potencial de reposo transmembrana, y entonces dijimos que en la fase de reposo la membrana tenía un potencial positivo en el exterior y negativo en el interior. Esto está en reposo. Es un reposo sin duda dinámico, en el que la célula, como tiene carga exterior positiva e interior negativa, está polarizada. Tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, por eso se llama polarizada. Y este es un equilibrio dinámico que se mantiene en un voltaje, dijimos, alrededor de menos 40 a menos 100. Siempre mencionamos que decíamos negativo porque hablábamos de interior negativo. Eso nos referíamos siempre al interior. Entonces, un equilibrio dinámico en el que la célula está trabajando y sin embargo todavía no cumple sus funciones. Solo está trabajando para mantenerse lista para actuar. Ahora, así está en reposo. ¿Qué tiene que hacer ahora la célula cuando va a cumplir su función? La que ustedes me digan, función sensitiva, función endocrina, función visual, función muscular, función digestiva, función, la que ustedes me digan. No puede quedarse así en reposo con un potencial de reposo como el que mencionamos. En ese momento, para realizar sus funciones propias, la que cada célula tenga, las células tienen que cambiar esta polaridad. Tenían, dijimos, positivo el exterior, negativo el interior. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que invertirse este potencial de membrana. Ahora tendrá que convertirse el interior en positivo y el exterior en negativo. Tendrá que invertirlo de como lo tenía en reposo. Este proceso significa que la célula debe perder la polaridad que tenía, invertirla, debe despolarizarse y después, para volver a actuar, tendrá que repolarizarse y quedar como estaba al principio. Entonces, cualquier célula corporal o prácticamente cualquier célula corporal tendrá que seguir este proceso: despolarización y luego repolarización. Despolarización es mover las cargas. Lo teníamos negativo el interior, positivo el exterior. Tendrá que invertirlas. Ahora negativo el exterior y positivo el interior. Y después tendrá que regresar al estado previo, al estado de negatividad interior y positividad exterior. Este fenómeno, despolarización y luego repolarización, se conoce como potencial de acción. Hasta aquí, esta idea general del potencial de acción, ¿está clara para todos o hay alguna duda? Todo bien, doctor. Todo claro, perfecto. Bien, entonces, potencial de acción significa pues esa secuencia: despolarización, repolarización. Creo que entendemos a qué se refiere despolarización y repolarización, porque la célula estaba polarizada desde el reposo. Ahora tenemos que entender cómo ocurre esto. Bien, tiene entonces el potencial de acción dos fases: una fase inicial de despolarización y una fase segunda de repolarización. Vamos a verlo. A ver, vamos a hablar primero de la despolarización. Ese fenómeno en el que el interior que estaba negativo y el exterior positivo se invierten y ahora tendrán exterior negativo, interior positivo. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a ir paso por paso, despacio, para irlo entendiendo. Lo que ocurre durante la despolarización es lo siguiente. Primero, el concepto es este: va a disminuir o desaparecer la diferencia de cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la célula. Se van a invertir lo que teníamos antes. La diferencia de potencial se va acercando a un valor de 0 y luego se invierte. Entonces, de estar en menos 50 o menos 60, va a menos 30, menos 20, menos 10, 0, y luego se hace más 10, más 20, más 30 o más 40. Esto significa que ahora el interior de la célula es positivo, más 40 o más 30, y el exterior negativo. Primero entonces de menos 40 llegará a 0 y de ahí hasta más 40 o más 30 o más 50, dependiendo de cada célula. Eso es el concepto general de despolarización. Ahora tenemos que entender cómo pasa esto. ¿Cómo hace la célula para cambiar ese voltaje, esas cargas que tenía antes de empezar todo el proceso? A ver, después de la despolarización tendrá que venir la repolarización.
¿Y esto qué significa? Que va a ser el proceso exactamente opuesto. Ahora va a restablecer la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior. Estaba en más 40, ahora tendrá que ir a más 30, más 20, más 10, 0, y luego menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, hasta el potencial que tenía antes de empezar todo el proceso. De nueva cuenta, el interior negativo, el exterior positivo. Entonces, eso fue lo que hizo la célula. La diferencia de potencial llega nuevamente a los valores de reposo iniciales, es decir, se polariza nuevamente, se repolariza. Es el concepto básico. Menos 40, pasando por 0 hasta menos 30 o más 40, y luego de más 40 bajando otra vez a menos 40, menos 50, menos 100, menos 70, a lo que tenía la célula antes de que empezara este proceso. Eso es la base de lo que significa potencial de acción, las dos fases, despolarización, repolarización, y ese proceso es esencial para que cualquier célula viva cumpla su función. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda de todo esto? No, doctor. Bien, entonces seguimos. A ver, si lo expresamos desde el punto de vista en gráfica, en un monito, vean, esta célula tenía un potencial de reposo de menos 70. ¿Y qué le pasó? Se empezó a acercar a 0, hasta 0, subió hasta más 30 y luego regresó. Inclusive esta célula se pasó un poquito, estaba en menos 70, se le fue hasta como menos 80, menos 90 y luego regresó al potencial de reposo. De estar en menos 70, se despolarizó hasta más 30 y luego se repolarizó hasta quedar de nuevo en los menos 70 originales. Este monito entonces es una representación gráfica de los conceptos que mencionamos en las 3 diapositivas anteriores. Bien, pero ¿cómo pasa ello? Es la pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo ocurren los cambios? Es lo que quiero saber, ¿no? Ya entendí que es un cambio en el potencial, en el voltaje, está bien, lo llevé hasta más 30, más 40 y luego lo regresé a menos 70. Pero ¿cómo ocurre? ¿Qué le pasa a la célula y en forma específica a la membrana de la célula para que estos cambios de potencial eléctrico tengan lugar? Vamos a analizarlo. A ver, fíjense bien, vamos a hacernos dos preguntas. Dice ahí, nuestra clase de inglés, ¿qué pasaría si un canal para sodio se abriera en la membrana celular? ¿Y qué pasaría si un canal para potasio se abriera en la membrana celular? Déjenme aclarar este punto. Dice canal. Arriba para sodio, abajo para potasio. Vamos a empezar con el de sodio. Si se abriera un canal de sodio en la membrana, el sodio se movería de acuerdo a su gradiente de concentración del exterior de la célula al interior de la célula. Entraría el sodio gracias a su gradiente de concentración, del exterior al interior. El potasio, en cambio, ¿qué pasaría, como dice la segunda pregunta, si abriéramos un canal de potasio? Pues el potasio se movería de acuerdo a su gradiente de concentración del interior de la célula al exterior de la célula. Pero claro, sodio y potasio son cationes, son positivos. En el primer caso, si abro un canal de sodio y el sodio entra, lo que va a hacer es meter cargas positivas al interior de la célula. En el segundo caso, si abro un canal de potasio, el potasio sale, va a dejar el interior de la célula con menos cargas positivas y las va a mandar al exterior de la célula. Por lo tanto, si se mueve sodio hacia el interior o potasio al exterior, vamos a cambiar la carga eléctrica de las membranas. En el caso del sodio, vamos a ingresar cargas positivas a la célula. En el caso del potasio, vamos a sacar cargas positivas de la célula. Eso es lo que pasaría si tuviéramos un canal de sodio o un canal de potasio abiertos en la membrana. ¿Y qué creen? Pues sí los tenemos. Originalmente esos canales estaban cerrados, pero durante el potencial de acción, en diferentes momentos, se van a abrir estos canales y va a ocurrir lo que vamos a explicar a continuación. A ver, fíjense bien. Aquí tengo del lado izquierdo un canal de sodio en azul que ya se abrió. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que había mucho sodio en el exterior,
se va a ingresar a la célula y va a ingresar cargas positivas. Va a mandar cargas positivas del exterior al interior. Y vamos con el otro, el rosa del lado derecho, un canal de potasio. Como hay mucho potasio en el interior, el potasio sale hacia el exterior de la célula, llevando cargas positivas de dentro afuera. Pues, ¿qué creen? Que en la despolarización, en la primera parte del potencial de acción, lo que ocurre es lo que está a la izquierda. Se abren canales de sodio. Entra mucho sodio y positiviza el interior. Y en la repolarización se abren canales de potasio, el potasio sale y se vuelve a negativizar el interior al perder cargas positivas. Repito, durante la despolarización se abren canales de sodio, entra sodio y despolariza la célula. Durante la repolarización se abren canales de potasio, salen moléculas de potasio, repolarizando la célula. Despolarización es igual a apertura de canales de sodio y entrada de sodio. Repolarización es igual a apertura de canales de potasio y salida de potasio hacia el exterior. Hasta aquí está claro, ahorita vamos a explicar con más detalle, pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, doctor. ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Todo claro. Vamos a hablar, ¿perdón? Todo claro. Bien, Todo vamos claro, a doctor, expresar. sí. Ok, perfecto. Vamos a expresarlo entonces con un poquito más de detalle para que lo vayamos entendiendo. Déjenme partir de un punto. Estos canales que están aquí, sodio y potasio, son diferentes a los que habíamos mencionado para el potencial de reposo. En el potencial de reposo habíamos hablado sí de unos canales de sodio y sí de unos canales de potasio, pero hablamos que esos canales eran canales lentos de sodio y canales de fuga de potasio. Estos que están en la diapositiva ahora son diferentes. Son otros canales de sodio y de potasio. Son diferentes. Estaban cerrados en el momento del reposo y se abrieron durante el potencial de acción. Bueno, vamos a ir paso por paso. ¿Por qué? Sí entendemos que se abran canales de sodio y potasio, pero vamos a ser un poquito más profundos. ¿Por qué se abren, no? ¿Por qué se abren los de sodio en la despolarización? ¿Y por qué se abren los de potasio en la repolarización? A ver, vamos a ponerlo. Fíjense bien. Para que empiece la despolarización, tiene que ocurrir lo que está en la diapositiva ahora. Se produce o tiene que haber un estímulo inicial. Ese estímulo va a variar dependiendo de las células. Hay células que responden a estímulos químicos, eléctricos, sensoriales, dolorosos, mecánicos, térmicos o volitivos. Ahorita explico un término de ahí. Pero quiero dejar claro que cada célula tiene sus formas específicas de responder. Requiere un estímulo inicial específico que puede ser de la naturaleza que están ahí en la diapositiva. Químico, eléctrico, sensorial, doloroso, mecánico, térmico o volitivo. A lo mejor no conocen la palabra volitivo. Volitivo quiere decir voluntad. Entonces, a veces, por ejemplo, si yo decido voluntariamente mover mi mano izquierda, pues, ¿qué creen? Que todas las células neuronales y musculares que se encargan del movimiento de mi mano se movieron por mi voluntad. Fue un estímulo voluntario. Entonces, muchas ocasiones, las respuestas celulares son voluntarias, aunque por supuesto que habrá miles de respuestas que son involuntarias. Yo, por ejemplo, no regulo la despolarización de mi intestino. Él solito se mueve sin que yo le ordene o no le ordene, pero mis manos no. Mis manos, mis brazos, mi boca, mi lenguaje son voluntarios. Y sin embargo, para todas las funciones, el corazón, el pulmón, el diafragma, el intestino, el habla, la vista, para todas las funciones, la célula tendrá que despolarizarse. En todos los casos, tendrá que despolarizarse. Se requiere, pues, un estímulo inicial que depende de cada célula. Es particular para cada célula. Cada una tiene su propio estímulo inicial. Ahora, ya ocurrió el estímulo. ¿Qué pasó después de ese estímulo inicial, químico, eléctrico, sensorial? ¿Qué respuesta tiene la célula?
Lo primero que ocurre es que aumenta un poco la permeabilidad al sodio. Abre unos cuantos canales de sodio. De esos que pusimos allí, se abren unos poquitos. ¿Qué pasa si se abren? Empieza a entrar una cantidad moderada de sodio, gracias a esos canales. ¿Y qué le pasa al potencial? Vamos a imaginar que estaba en menos 70. Pues se empieza a hacer menos negativo, es decir, de menos 70 a menos 65, a menos 60 o a menos 55. Se empieza a hacer un poquito menos negativo. No es en gran cantidad, porque hasta ahorita la cantidad de canales de sodio que se abrieron es pequeña. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa entonces? Va a haber un momento en que esa pequeña cantidad se convierte ahora en una gran cantidad de sodio. Primero entró un poco de sodio y despacito empezó a moverse el potencial de menos 70, menos 65, menos 60. Y de repente, en un momento, ¡fum!, se abren muchos canales de sodio y entra una gran cantidad de sodio en forma masiva. En el paso 2, se abrieron unos cuantos canales de sodio y entró una cantidad pequeña de sodio. En el paso 3, se abrieron muchos canales de sodio y entró una cantidad masiva de sodio. ¿Qué le pasa al potencial de la membrana cuando entra sodio? Pues de estar en menos 70, primero despacito, 65, 60, 55, y luego de ahí, en forma rapidísima, hasta más 30, invirtiendo el potencial gracias a la entrada de moléculas positivas, que son moléculas de sodio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor. Con este fenómeno, la diferencia de potencial entonces primero disminuye, es decir, de menos 70 se va a menos 50, menos 30, menos 20, menos 10, hasta 0, y luego se hace positiva. Se va a más 10, más 20, más 30 o más 40. Se invierte. Y dijimos que lo hace como en dos pequeñas fases. Siempre es entrada de sodio. Al principio, poquitos canales, poquito sodio. Después, muchos canales, mucho sodio. El resultado, se invierte la polaridad de la membrana. Ahora el interior se hace positivo, más 30, más 40, en comparación con el exterior. Así es como ocurre la primera fase del potencial de acción. Cada célula responde a un estímulo inicial, que puede ser químico, eléctrico, sensorial, doloroso, mecánico, térmico, volitivo, que abre unos poquitos canales de sodio, entra poquita cantidad de sodio, después se abren muchos y entra mucha cantidad de sodio y el potencial se invierte, llevando ahora a un potencial positivo, el interior positivo, el exterior negativo, de magnitud de 30 o 40 milivolts. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos claros de cómo ocurre la despolarización? Sí, doctor. Perfecto. Ok. Entonces, entendamos, como dice aquí, la despolarización depende de entrada de sodio a la célula. Entra sodio a través de canales que estaban cerrados y que se abrieron al momento del potencial de acción. El estímulo inicial, dijimos que cada célula es diferente. Ese estímulo inicial lo que hace es una disminución leve de la polaridad de membrana porque abre solo poquitos canales. El estímulo inicial, químico, eléctrico, sensitivo, volitivo, abre unos poquitos canales y entra una cantidad pequeña de sodio. Pero después dijimos que se abrían muchos y entraba sodio en cantidades masivas. ¿Cómo se llama este momento? Lo que ocurre es que la diferencia del potencial se va haciendo menos negativa, se va acercando a cero. Decíamos menos 70, menos 65, menos 60. Y cuando llega a un valor umbral, en ese momento se abren en forma masiva muchos canales de sodio. El punto en el que se abren muchos canales de sodio se llama valor umbral. El valor umbral es propio de cada célula. Habrá células que lo tengan en menos 50, en menos 45, en menos 55. Vamos a imaginar que inicialmente estaba en menos 70 y el umbral está en menos 50. Entonces, el estímulo inicial tiene que ser capaz de llevar el potencial hasta menos 50 y de ahí
abrir masivamente los canales de sodio y permitir la despolarización. Para que un estímulo inicial que está aquí desencadene un potencial de acción, ese estímulo inicial tiene que ser suficientemente intenso para alcanzar el umbral. El umbral, como les digo, varía de célula a célula, pero anda por ahí de menos 50 o menos 40. Cuando el potencial de acción, perdón, de reposo previo estaba, por ejemplo, en menos 70 o menos 80. Luego, entonces, el estímulo inicial debe llevar el potencial hasta menos 50, menos 55, menos 45, para que se dispare la entrada masiva de sodio y se dispare como tal la despolarización y con ello el potencial de acción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Seguimos claros todos? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Ahora, ya alcanzamos el umbral. La entrada masiva de sodio se produce a través de canales rápidos de sodio, así se llaman, activados por voltaje. La entrada inicial leve se ocurre por canales de sodio normales, que estaban cerrados, se abrieron, pero son canales de sodio. Cuando se alcanza el umbral, se abren ahora canales rápidos de sodio, que ahí estaban en la membrana, y esto es lo que permite la entrada masiva de sodio. ¿Por qué? Porque son canales muy permeables, porque son muchos y permiten rápidamente el paso de sodio desde el exterior de la célula hasta el interior. Luego, entonces, la fase de despolarización rápida depende de canales rápidos de sodio. Los canales tienen dos compuertas, una compuerta de activación y una de inactivación. Ahora los voy a explicar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos entonces a verlos por bonito. Fíjense bien. Aquí tengo un esquema. Imaginen ustedes que toda esta estructura azul es el canal de sodio. Y tiene dos puertas. Esta azul y esta amarilla. Esta es la puerta de activación y esta es la puerta de inactivación. Vean que está más adentro la puerta de activación, la azul, que la puerta de inactivación. Este canal es sensible al voltaje. ¿Cuándo se va a activar? Cuando el voltaje de la membrana sea menos 50, menos 45, menos 55, es decir, cuando alcance el umbral. En ese momento, el canal lo va a sensar con este sensor de voltaje y va a activarse. Acuérdense que dijimos que activarlo significa abrirlo. Aquí, como está cerrado, pues está inactivo. Pero vamos a especificar claramente cómo funcionan estas dos compuertas de activación y de inactivación en un canal de sodio. Ojo, este es el canal rápido de sodio, el que está en la diapositiva. Solamente el canal rápido de sodio. A ver, si el potencial de membrana se encuentra en reposo, fíjense bien, la compuerta de activación, la externa, está cerrada y la de inactivación interna abierta. ¿Por qué digo externa? A ver, regreso. La externa porque está más cerca del exterior de la célula y la interna más cerca del interior. Por eso digo que esta es externa y esta es interna. Aquí está en reposo, vean. La de activación cerrada, la de inactivación abierta. La de activación cerrada, la de inactivación abierta. Así está en reposo el canal de sodio, como dice ahí. La de activación cerrada, la de inactivación abierta. Ahora, entendamos aquí. Si la de activación está cerrada, aquí no pueden entrar los sodios. No pueden pasar porque está cerrada la puerta de activación. Vamos a ver. ¿Qué pasa entonces cuando el potencial de membrana se hace menos negativo, de menos 70 a menos 50, alcanza el umbral y entonces se abre la compuerta de activación? Se abre la compuerta de activación. Esta, la azul. Y entonces, si se abre, deja el canal abierto y entra sodio. Las dos compuertas están abiertas, esta y esta. Y de esa manera el canal está abierto, lo que significa está activo, significa que deja entrar sodio. ¿Correcto? De esta manera ingresan grandes cantidades de sodio a la célula porque estos canales son muy permeables al sodio, son muchos, son grandes y hay una entrada masiva de sodio, lo que despolariza la célula.
La diferencia de potencial entonces entre el interior y el exterior disminuye y llega a invertirse. De menos 70, menos 50, menos 40, menos 30, 0, más 10, más 20, más 30, más 40. Se hace ahora positivo el interior y negativo el exterior gracias a la entrada de sodio a través de canales rápidos de sodio, que tienen ahorita sus dos compuertas abiertas, la de activación y la de inactivación. ¿Qué sigue? En ese momento, pues, el canal se encuentra activado y entra sodio. Pero el canal no puede estar activado eternamente. La entrada de sodio no puede ser eterna. Tendrá que detenerse. ¿Cómo se detiene? En este momento la permeabilidad del sodio ha aumentado espectacularmente. Vean ustedes ahí, 500 a 5000 veces. Está entrando gran cantidad de sodio en forma rápida, intensa, llevando el potencial hasta más 30. La modificación del potencial eléctrico, ahora el potencial se fue desde menos 50 hasta más 40, ocasiona un cierre lento de la compuerta de inactivación, mientras que la de activación se mantiene abierta. Entonces ahora, gracias a que cambió el potencial, se cierra la de inactivación. La otra sigue abierta, pero ya no importa, porque como se cierra de inactivación, ya no puede entrar sodio. Repito, primero estaba cerrada la de activación y abierta la de inactivación. Vino el estímulo umbral, se abrieron la de activación, están las dos abiertas, entra sodio. Cambia el potencial, llega a más 40 y ahora se cierra la de inactivación y la de activación todavía sigue abierta, pero como la de inactivación está cerrada, ya no puede entrar sodio. Ahorita lo vamos a ver en un monito, ¿eh? De esta manera, al cerrarse la inactivación, se detiene el flujo de sodio hacia el interior de la célula y en ese momento la célula, fíjense bien, el canal está inactivo, pero la célula es inactivable. En ese momento, cuando la compuerta de inactivación está cerrada, la de activación abierta, la de inactivación cerrada, la de activación abierta, en ese momento la célula es inactivable. No se puede activar nuevamente. A diferencia de cómo estaba al principio, cuando tenía la de activación cerrada y la de inactivación abierta. Ahorita lo ponemos un monito para que sea más claro. A ver, fíjense bien. Aquí lo tengo. Vamos a la izquierda. Esta que está aquí es la compuerta de activación. Y esta que está aquí abajo, la de inactivación. Así está en reposo. Cerrada la de activación, abierta la de inactivación. Sobreviene el estímulo. Llega al umbral y ¿qué pasó? Se abrió la de activación, esta. Entra el sodio en gran cantidad. Y cuando la célula alcanza un potencial de más 40, ¿qué pasa? Que ahora se cierra la de inactivación. Vean que la de activación todavía está abierta aquí arriba. Está abierta. Sin embargo, como ya se cerró la de inactivación, ya no puede entrar más sodio porque está cerrado. Quiero que se fijen bien claro. Aquí a la izquierda no entra sodio. Acá a la derecha no entra sodio. ¿Cuál es la diferencia entre los dibujos de la izquierda y la derecha? ¿Cuál es la compuerta que bloquea el paso? En el caso de la izquierda, la compuerta de activación. En el caso de la derecha, la compuerta de inactivación. ¿Y cuál es la diferencia con el canal de en medio? Que están abiertos. El canal de la derecha y el de la izquierda, estos dos, están inactivos. Este de aquí está activo. Pero, ¿qué importancia tiene la diferencia entre esta de la izquierda con esta de la derecha? Ya quedamos. Está cerrado el canal. ¿Cerrado aquí o cerrado acá? ¿Qué diferencia hay entre esta y esta, además de las compuertas? Que el de la izquierda, si llega un estímulo, lo activa. En el de la derecha, si llega un estímulo, no lo activa, porque ya está abierta esta y está cerrada esta. ¿Quedó claro? El de la izquierda está cerrado, el de la derecha también, pero el de la izquierda sí se puede activar por un estímulo, el de la derecha no se puede activar por un estímulo. El de la izquierda sí se puede activar, el de la derecha no. Los dos están cerrados, inactivos, pero el de la izquierda es activable y el de la derecha es inactivable. El de la izquierda activable, el de la derecha inactivable. ¿Quedó claro este concepto de las puertas? ¿De cómo funcionan las compuertas de activación y de inactivación? ¿Para todos fue claro o hay dudas? Sí fue claro, doctor. Perfecto.
Lo vamos a ver todos en un monito de movimiento para que vean cómo es, ¿eh? Aquí está estático para que quede claro cuál es. Recuerdo, el de la izquierda es inactivo, pero activable. El de en medio está activo y el de la derecha es inactivo e inactivable. Así es como pónganlo ustedes. El de la izquierda inactivo, activable, el de en medio activo y el de acá inactivo, inactivable. Por eso tienen que ser las puertas 2, para que pueda haber esos 3 estadios del receptor, de ese canal. Unos milisegundos después se cierra la compuerta de activación y se abre la de inactivación, con lo que queda en reposo. Es decir, del estado de acá de la derecha pasa al de la izquierda. Del estado inactivo activable pasa a activo. De ahí pasa a inactivo inactivable y de ahí pasa a inactivo activable. ¿Correcto? Así es como se comporta el canal rápido de sodio para la despolarización de la membrana. En ese momento no ingresa sodio por los canales porque está inactivo el canal. En el primer caso, inactivable, en el segundo, activable. Pero en los dos casos, no ingresa sodio, el canal está inactivo. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? En el estado de reposo, el canal es susceptible de ser activado, es activable. Como decíamos, está inactivo, pero es activable, comparándolo con el otro que era inactivo e inactivable. Así, mírenlo, ahí está, empieza. Vean qué va a pasar con el azul, la compuerta de activación, se abre, entra el sodio en morado, entra. El potencial se va a hacer hasta más 40 y se cerró la otra, y luego la azul. ¿Correcto? Vamos a ver otra vez. Ahí está en reposo. Azul cerrada, amarilla abierta. Se abre el azul, está activado. Entra sodio. Se cierra la amarilla primero, inactivo, inactivable, y luego cambia a inactivo, activable, como estaba al principio. ¿Lo vemos de nuevo? Vamos a dejarlo que corra otra vez. Se abre, está activo, pero se abrió la de activación. La amarilla es la de inactivación, se cierra primero y luego se cierra después la de activación. La diferencia es que cuando está cerrada la amarilla, es inactible, inactivable, y cuando está cerrada la azul, es inactivo, activable. ¿Queda claro en el movimiento de este monito que está ahí? Para todos, se aclaró más el concepto que estamos diciendo. Las moléculas moradas son las de sodio, son las que están entrando por este canal porque es un canal rápido de sodio. ¿Hay alguna pregunta de esto? No. ¿Queda claro con No. ese monito? Sí. Todo lo que discutimos. Sí, doctor. Vamos a verlo una última vez. Sale. Ahí empieza, se despolariza, abre la de activación, entra sodio, alcanza más 40, se cierra de inactivación, deja de entrar sodio y luego vuelve a su posición original y es activable ahí otra vez. ¿Ok? A ver, aquí están los pasos. Fíjense bien. Tengo aquí, en estas moraditas, los sodios. ¿Qué compuerta es esta? La de activación. ¿Qué compuerta es esta? La de inactivación. Vino el estímulo y ¿qué pasó? ¿Cuál se abrió primero? La de activación. Y entra el sodio. ¿Cuál se cierra primero? La de inactivación, ya no entra sodio. Y luego se invierten. Se cierra la de activación y se abre la de inactivación. Aquí regresó al estado original. Vean que a la derecha es igual que a la izquierda. Este primero es un estado inactivo, activable, estos dos. Este es activo. Este es inactivo, inactivable, y este vuelve a ser inactivo, pero activable. Los dos de la izquierda son iguales que el de la derecha. ¿Ok? Ahí están de nuevo en estática los diferentes momentos que pasa un canal rápido de sodio durante el periodo de despolarización. El resultado fue que el sodio que estaba acá se metió a la célula y la hizo positiva. Le invirtió la polaridad. De estar en menos 70, menos 60, menos 80, la llevó a más 40. ¿Correcto? Ya puse varios monitos. ¿Alguna duda? ¿O ha sido suficientemente claro para todos?
Claro, doctor. Claro, doctor. Perfecto. Excelente. Vamos adelante. Entonces, vamos a puntualizar algunas cosas. Para ser activado, un canal de sodio debe encontrarse en estado de reposo. ¿Cómo es el de reposo? La compuerta de activación cerrada y la de inactivación abierta. Así. Está inactivo, pero es activable. Un canal de sodio, por el contrario, no puede ser activado cuando está inactivo, inactivable. ¿Cómo es eso? La puerta de inactivación cerrada, aunque la de activación esté abierta. En ese momento está inactivo, pero no puede ser activado. ¿Ok? Los canales de sodio, entonces, tienen 3 estadios. Los acabamos de poner. A ver, el primero será estado de reposo cerrado activable. ¿Cómo es ese? Con puerta de activación cerrada, de inactivación abierta. Luego se abre entonces esta y pasa a un estado activo, donde las 2 compuertas están abiertas, la de activación y la de inactivación. De ahí pasa al estado cerrado no activable, donde está cerrada la de inactivación, aunque la de activación esté abierta. La que está cerrada aquí abajo es la de inactivación. Y de ahí regresa al primer estado, cerrando la de activación, abriendo la de inactivación y quedando listo para ser activado otra vez. Entendamos, primero y tercer estadios está inactivo, pero el asunto es que en el estadio de reposo, en este, puede ser activable. En el de abajo, no puede ser activable. ¿Alguna duda? Ahí están de nuevo, ¿verdad? Fíjense bien, ¿cuál es este? El estadio de reposo. La compuerta de activación cerrada, la de inactivación abierta y el potencial en menos 70. ¿Aquí qué pasó? Que se activó el canal y el potencial se fue de menos 50 más 30 porque al abrirse las 2 compuertas entra sodio. Está abierta la compuerta de activación y sigue abierta de inactivación. Al llegar a más 30, ¿qué pasa? Se cierra la de inactivación y entonces el potencial va a regresar otra vez de más 30 hasta menos 70 como estaba acá. Y ya que llegó a menos 70, las compuertas se invierten. Se cierra la activación, se abre la de activación y queda listo para ser activado nuevamente. Acuérdense que del lado derecho, este es inactivo, pero en esta posición que está aquí, no puede ser activado. Si la compuerta de inactivación está cerrada, el canal no puede ser activado. Tiene que invertirse la posición de las puertas para que el canal tenga capacidad de ser activado. Es un canal que responde a voltaje, por eso dice aquí canal de sodio activado por voltaje. Voltage gated o abierto por voltaje. En español decimos activado por voltaje. Canal de sodio activado por voltaje con 3 estadios. Inactivo activable, activo, inactivo inactivable. ¿Alguna pregunta? La voy a repetir varias veces. Yo tengo Ojalá una haya quedado duda, bien doctor. claro. ¿Bien? ¿Todo para todos claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, doctor. A ver, ¿escuchó? En el estado inactivo inactivable, pues está en más 30. Pero entonces, ¿por qué dice que va a menos 70 si realmente Ahorita están vamos a explicar por cerrados? qué regresa a menos 70. Sí, sí, sí. Ah, ok. Bien tu observación. Ahorita voy a explicar por qué regresa a menos 70. ¿Sí? Ah, ok, sí, Ahorita gracias. voy a explicar por qué se repolariza la membrana. Claro, me falta eso. ¿Tienes razón? Sí, tienes razón. Eso no lo he explicado. Ahorita lo vamos a poner. Sí, está ¿Sí? bien, doctor, Sí, gracias. sí, sí. Ahorita lo vamos a poner. Bien tu observación. Estás atenta. ¿Alguna otra pregunta? Sale, vamos adelante entonces y vamos a responder esa pregunta que nos acaban de hacer, que es totalmente lógica. ¿Por qué al cerrarse regresó a menos 70? Pues no tiene por qué, sino simplemente ya no entró sodio, pero el sodio ya había entrado, ya estaba acá adentro. ¿Por qué va a regresar a menos 70? Bien observado. Vamos a ver, ahí va. Déjenme terminar entonces. El canal de sodio pasa de una circunstancia cerrada, activable, a un abierto, luego al inactivo, que no puede ser activable, y luego se recupera para estar disponible para una nueva activación. ¿Ok? El proceso no puede ser al revés, como dice aquí.
no puede ser en sentido opuesto, tiene que ser a fuerza en este sentido. Sentido de las manecillas del reloj en esta diapositiva. Bien, pero ahora vamos a contestar lo otro, ¿no? Porque ya entendimos que el potencial se vaya de menos 70 más 30, pues sí, si entró sodio. Pero ¿por qué al cerrarse el canal de sodio regresa a menos 70? Eso no lo hemos contestado. Ese proceso se llama repolarización. Pues bien, lo explicamos ahora. ¿De qué depende que la célula, una vez que se ha cerrado el canal de sodio, regrese a menos 70? Muy fácil. Vamos a ver. Dejó de entrar sodio, ¿verdad? Quedamos, porque se cerró el canal. Pero en ese momento aumenta la permeabilidad al potasio. Se abren los canales de potasio que mencionamos hace un ratito. Y entonces el potasio sigue su gradiente de concentración y se mueve del interior al exterior de la célula. Y de esa manera saca cargas positivas desde el interior hasta el exterior de la célula, regresando el potencial desde más 30 hasta menos 70. A la pregunta expresa que me hicieron, ¿por qué regresa el potencial a menos 70? La contestación es porque se abren canales de potasio y salen grandes cantidades de potasio de la célula del interior al exterior. El potasio difunde rápidamente hacia el exterior de la célula y se restablece el potencial de membrana inicial en menos 40 o menos 100. ¿Sí fui claro con la respuesta? Esa es la respuesta a la pregunta que me hicieron en ese momento. ¿Sí está claro? Está muy claro. ¿Sí? Sí, A muchas eso se gracias, debe. doctor. Por eso regresa a menos 70, por la salida de potasio. Entonces, en la despolarización entró sodio. En la repolarización salió potasio. Pero ojo, en la despolarización el potasio no se movió. Y en la repolarización el sodio ya no se movió. ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. De nada. Vamos a ser un poquito más precisos con este proceso. Ya dijimos la generalización, pero ahí va. Entonces, la repolarización depende de salida de potasio. Ya dijimos que la despolarización depende de entrada de sodio y la repolarización de salida de potasio a través de canales de sodio y de potasio. Los de sodio se llaman canales rápidos, los de potasio no tienen un nombre específico, son canales de potasio, pero lo cierto es que permiten el movimiento importante sodio 1 y de potasio el otro. La repolarización depende, pues, de la salida de potasio. Se produce a través de canales de potasio que también se activan por voltaje. Cuando el voltaje de la membrana llega a más 40, se abren los canales de potasio. Durante el reposo, estos canales están cerrados, como habíamos dicho. Estos canales, cuando están en menos 70, están cerrados. Se abren en más 40 y se cierran en menos 70. Entonces, a medida que la membrana recupera la polaridad desde más 30 o más 40 a menos 70, ¿qué le pasa a los canales de potasio? Se cierran hasta que terminan totalmente cerrados e inactivos cuando el voltaje de la membrana está otra vez en los niveles normales, originales de reposo de menos 70. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Va claro hasta aquí todo el asunto? Sí, doctor. No, voy para allá. Buena pregunta y voy a explicarlos ahora. Ahí va, fíjate bien. La modificación del potencial de membrana desde menos 100 hasta 0 o hasta valores positivos ocasiona apertura lenta de la compuerta de los canales de potasio. Vamos a hablar entonces de las compuertas. Se produce una salida importante de potasio hacia el exterior de la célula por gradiente de concentración y entonces el interior de la célula se vuelve a ser negativo en menos 70 y regresa al valor original, menos 40, lo que hubiera tenido. Y entonces se cierra la compuerta del canal de potasio. O sea que resulta que el canal de potasio nomás tiene una compuerta. Pero vamos a verlo. Cesa la salida de potasio al exterior. Fíjate bien, aquí está el de potasio. Solo tiene una compuerta. Entonces, aquí está en reposo, está cerrada, el voltaje de la membrana está en menos 70. De pronto se abrieron los de sodio, aumentó la polaridad hasta más 40. ¿Qué le pasó al canal de potasio? Se abrió. Y vean que nada más tiene una sola compuerta. Se abre, el potasio sale en grandes cantidades y deja el interior negativo, haciendo que el potencial de más 30
se vaya a menos 70, menos 80 otra vez. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles compuertas tiene? El de potasio solo tiene una. Una compuerta de inactivación o activación, solo una. No tiene dos como el canal de sodio. ¿Quedó claro? Es más sencillo el de potasio que el de sodio. ¿Alguna pregunta de esto? Es el canal de potasio activado o abierto por voltaje, como dice aquí. Preguntas. ¿Va quedando más o menos claro el panorama de la despolarización, repolarización? Despolarización, entrada de sodio, repolarización, salida de potasio. Despolarización, canales rápidos de sodio con puertas dobles. De repolarización, canales de potasio, una sola compuerta. ¿Más o menos claro todo el asunto? Sí, doctor. Sí, doctor. El canal de potasio entonces nada más tiene dos estados. Inactivo o cerrado y activo o abierto. Este no tiene más fases. El de sodio es el que tiene tres. Este tiene solo dos. Cerrado, inactivo, abierto, activo. Es más sencillo el de potasio. ¿Ok? Sale. Muy bien. Vamos adelante. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Fíjense bien. Ya regresamos a menos 70, ¿verdad? Ya estamos en menos 70. En este momento, como dice ahí, la célula se encuentra polarizada otra vez. Pero, hay un pero. Nos preguntamos, ¿las concentraciones de sodio y potasio en el líquido intracelular y extracelular son iguales a las que existían previamente al potencial de acción? ¿Serán las mismas? Ya la célula está polarizada otra vez, pero ¿tiene las mismas concentraciones de sodio y potasio que tenía al principio? Y la respuesta es no, porque entró sodio y salió potasio. Y ustedes recuerdan que la célula en reposo lo que tiene es sodio afuera y potasio adentro. Y ahora, quedó polarizada, sí, quedó negativa, pero quedó potasio afuera y sodio adentro, que se salió o que entró durante el fenómeno de potencial de acción. ¿Sí fui claro con este concepto? La célula está polarizada correctamente, pero ya no tiene las mismas concentraciones de sodio y potasio afuera y adentro, porque el potasio se fue al exterior y el sodio al interior. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Para todos? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es sacar ese sodio que se metió y meter el potasio que se salió, ¿verdad? Es lo que sigue, para dejar ahora sí a la célula como estaba al principio. ¿Cómo se restituyen entonces las concentraciones basales de sodio y potasio en los líquidos? Es decir, hay que sacar el sodio que se metió y hay que meter el potasio que se escapó. ¿Y esto quién lo hace? Pues la bomba de sodio-potasio ATPasa, precisamente. Esa es su función, ¿verdad? Sacar sodio y meter potasio. Entonces, el último paso, la última fase del potencial de acción depende de la bomba de sodio, que se encarga de restituir las concentraciones originales de sodio afuera y potasio adentro. ¿Para qué? Para que entonces la célula quede polarizada, sí, menos 70, pero con el sodio en el exterior y el potasio en el interior. ¿Lista para qué? Para volver a tener otro potencial de acción. ¿Quedó claro toda la secuencia? Sí, doctor. En resumen, podríamos decir despolarización, salida de sodio. Repolarización, despolarización, entrada de sodio. Repolarización, salida de potasio. Y recuperación, bomba de sodio. Repito, despolarización, entrada de sodio. Repolarización, salida de potasio. Restitución, bomba de sodio. Así podríamos resumir lo que hemos dicho en las últimas 15 diapositivas. ¿Preguntas de esto? Sí, doctor, ¿puede volver a repetir lo último, por favor? Sí, claro. Despolarización, entrada de sodio. Repolarización, salida de potasio. Restitución de concentraciones, bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? En la despolarización, ¿quién trabaja? Canales de sodio. En la repolarización, ¿quién trabaja? Canales de potasio.
Y en la restitución, ¿quién trabaja? Bomba de sodio-potasio ATPasa. De los tres, ¿quién gasta energía? Solamente la bomba de sodio-potasio ATPasa. Los otros no, porque mueven los electrolitos, los cationes, en favor de su gradiente de concentración. Digo, sí gastan una cantidad mínima porque se abren las compuertas, pero es prácticamente nada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya lo anotaron todos? Ese, digamos, último resumen que hicimos de las fases. ¿Lo tienen todos ya escrito? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver, entonces, véanlo, aquí está. En dinámico. De menos 70 a más 30, luego otra vez hacia abajo, y luego regresa. Bueno, recordemos, la primera fase. Fíjense en la primera fase, quiero que vean el ascenso. Vean que tiene una porción menos vertical y una porción muy vertical. Una menos vertical y una más vertical. Quiero que lo vean. Aquí en la despolarización. En el ascenso de menos 70 a más 30, tiene una fase inicial más inclinada y luego otra más vertical. Si se acuerdan, quedamos que esta primera fase era una entrada leve de sodio por canales que se habían abierto por el estímulo original y que al llegar al umbral, el umbral es esta rayita discontinua, se abrían los canales rápidos y entonces entraba masivamente el sodio y llegaba a más 30. Por eso, en la rayita de ascenso vemos una fase menos inclinada que otra, una fase un poquito más horizontal que la otra. Esta, canales de sodio, sí, y esta de aquí para acá, canales rápidos de sodio. Y luego el regreso depende de canales de potasio, que lo regresa a menos 70. Y quiero que se fijen en algo. Casi siempre la célula se pasa, vean. Se le pasa la mano de menos 70, se le va hasta menos 80, menos 90. Es muy común que la célula se vaya de paso. Y luego ya se empieza a restituir hasta el potencial de membrana de reposo gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recordemos, la despolarización depende de entrada de sodio. La repolarización, salida de potasio, y la restitución acá de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Vean cómo el potencial umbral, el nivel umbral, threshold es umbral, está siempre un poco más arriba que el potencial de reposo. El de reposo estaba en menos 70 y el umbral en menos 50. Aquí, en el umbral, es donde se abren los canales rápidos de sodio y permiten la despolarización rápida hasta más 30. Si este estímulo inicial, este de aquí, no alcanza el umbral, no se dispara el potencial de acción. Si este estímulo de aquí inicial no alcanza el umbral, no se dispara el potencial de acción. Para que se dispare, este primer estímulo tiene que alcanzar el nivel umbral. Si no, no hay tal respuesta. Y es muy rápido, como se verá ahí. Véanlo ahí. A ver, ahí los tenemos todos. Fíjense bien. Aquí tengo el canal de sodio. Tiene su compuerta de activación cerrada y de activación abierta. Está en reposo. Vino un estímulo, llegó el potencial a menos 50. ¿Y qué pasa? Se abre la puerta de activación y entra una gran cantidad de sodio. Llega el potencial a más 35 y entonces se cierra la de inactivación. El sodio ya no entra, pero el potencial está en menos 30. Y entonces, ¿qué pasa? Se abre la de potasio, el potasio empieza a salir y entonces de más 35 regresa hasta a menos 90 y ahí se cierra la de potasio. La célula de nuevo está en menos 90, nada más que la diferencia es que el sodio que entró aquí sigue adentro y el potasio que salió acá sigue afuera. Ahora hay que devolverlos a su lugar. Hay que volver el sodio al exterior y el potasio al interior. ¿Quién lo hace eso? La bomba de sodio durante la fase de reposo. Preguntas de esto. Preguntas de esto. ¿No hay? No, doctor. Bueno, un punto más. Los canales sodio y potasio son selectivos. ¿Qué quiere decir? Que este de acá arriba solo deja entrar sodio y este de aquí abajo solo deja salir potasio. Son selectivos. No pueden intercambiarse. Aquí está de nuevo. Canal de sodio y canal de potasio. ¿Cómo está aquí? Cerrado los dos. ¿Qué pasó? Llegó un estímulo
llegó el umbral a menos, el potencial a menos 50, se abrió el canal de sodio, entra el sodio en gran cantidad, el potencial se invierte, se cierra el de sodio, se abre el de potasio, ahora sale el potasio y regresa el potencial al de reposo que tenía. Siempre se pasa un poquito, como verán aquí. Estaba en reposo a menos 60 y se pasó hasta menos 75. Y luego regresa a menos 60. ¿Ok? Aquí en esta diapositiva tengo ejemplificado lo mismo. A ver, fíjense. Tengo las puertas. La verde es la de inactivación del sodio, la roja es la de activación del sodio y aquí la del potasio. Acuérdense que la del sodio, la de inactivación, estaba abierta. Se cerró y luego se volvió a abrir. La de activación, la roja, estaba cerrada, se abrió y luego se cerró, dando origen a los 3 estadios del canal de sodio. Y en cambio el de potasio es muy fácil. Estaba cerrada, se abre y luego se cierra. No tiene mayor problema. ¿Ok? Así es. Este es entonces el potencial de acción. En resumen, la despolarización depende de entrada de sodio. La repolarización, salida de potasio. Esta fase de aquí, sodio, esta fase potasio. Y quiero de nuevo que se fijen, en la despolarización hay primero una fase medio inclinadita y luego una fase muy vertical. Como que pudiéramos dividir 2 fases. Aquí están, en azul, primero esta que lleva el estímulo hasta el umbral. Ahí se abren los canales de sodio rápidos, llegan hasta acá y luego los de potasio para regresar el umbral, el potencial a menos 30. Aquí están especificados en colores. Aquí, en el punto amarillo, se abrieron los canales rápidos de sodio. Antes, se habían abierto unos cuantos canales de sodio, dependiendo del estímulo original, que puede ser, dijimos, químico, eléctrico, volitivo, etc. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta este punto? ¿Va más o menos claro todo? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, aquí lo tenemos. Fíjense bien. Lo hicimos un poquito esquemático para que sea claro. Aquí estaba en reposo. Hubo un estímulo. Químico, volitivo, físico, eléctrico, lo que sea. ¿Y qué pasó? Se abrieron unos poquitos canales de sodio que permiten entrada de sodio y llevan el potencial de menos 90 a menos 70. En esta célula, aquí en menos 70 se ubica el umbral, threshold. El umbral, ¿qué hizo? Abrió canales rápidos de sodio y entonces, ¡fum!, se despolarizó hasta acá, hasta más 20. Aquí se cierra el canal de sodio, se abre el de potasio y entonces el potasio sale de la célula y regresa el potencial hasta pasándose a menos 100 y aquí la bomba de sodio lo regresa a como estaba originalmente en menos 90. Para que haya un potencial de acción, el estímulo inicial debe alcanzar el umbral. Si este estímulo inicial no alcanza el umbral, nunca se va a disparar todo el potencial de acción que hemos mencionado aquí. Ahora, un punto importante teniendo este dibujo es el siguiente. Déjenme verlo en la siguiente diapositiva. Fíjense bien. Aquí arriba dice período refractario absoluto y aquí abajo dice período refractario relativo. Vean, durante toda la fase inicial, desde que se abre el canal rápido de sodio hasta que se abre el de potasio y regresa el umbral hasta acá, todo este tiempo, la célula no puede volver a ser activada. Está en período refractario absoluto. Ningún estímulo, por fuerte que sea, puede activar esa célula. La célula está inactivable. Después, aquí está trabajando la bomba de sodio-potasio, restituyendo las concentraciones de sodio y potasio. En ese momento, la célula está en período refractario relativo, que quiere decir que solo puede ser activada por un estímulo muy intenso, más intenso que lo normal. Recalco entonces, durante el periodo refractario absoluto, la célula no puede ser activada de ninguna manera. Durante el relativo, puede ser activada por estímulos más intensos que lo normal. El absoluto va desde que se abren los canales rápidos de sodio hasta que se cierran los de potasio. Y el periodo refractario relativo va durante todo el tiempo que la bomba de sodio está restituyendo las concentraciones hasta llegar al estado original, al amarillo. ¿Quedó clara la diferencia entre periodo, qué es y cuál es la diferencia
entre periodo refractario absoluto y relativo? ¿Para todos quedó claro? Disculpe, doctor, el periodo refractario absoluto inicia con las bombas rápidas de sodio o con las primeras bombas de sodio. No, con las de rápidas, nada más. Con las primeras no, con los canales rápidos de sodio, aquí, con el canal rápido de sodio, y concluye al cerrar los canales de potasio. Empieza al abrirse los canales rápidos de sodio y concluye al cerrarse los canales de potasio. Todo eso es el periodo refractario absoluto, ¿ok? Y Sí, el doctor, tiempo... gracias. Sí, escucho. Doctor, entonces en las arritmias cardíacas el periodo refractario relativo es el que se ve alterado, ¿o ahí qué El ocurre? problema es que hay arritmias en las que también se afecta el absoluto, y imagínate, qué grave, ¿no? Sí, ya en patología puede pasar lo que tú quieras. Esto es lo normal, pero en enfermedades el corazón podría afectar esto. Y entonces imagínate qué grave que este periodo refractario absoluto no exista. Y entonces esta célula, a media activación, se vuelve a activar por un estímulo más intenso. ¿Sí quedó claro? En Sí, patología doctor, se pueden afectar los dos, ¿eh? Los dos, el que quieras. El refractario absoluto o el relativo, el que quieras. Ok, doctor. Doctor, ¿Correcto? Sí, escucho. dijo que en el Híjole, casi no te escucho. puede haber ¿Más fuerte me puedes hablar? No, casi no te escucho. Es que mi micrófono casi no funciona. Ok, entonces habla más fuerte. No importa. En el periodo refractario relativo, ¿sí hay estímulos? Puede haber estímulos, pero para que se active la célula tiene que ser un estímulo más fuerte que lo normal. Un estímulo normal no lo hace, ¿sí? Un Ok, estímulo normal no lo activa, ¿correcto? ok. Tiene que ser un Muchas estímulo gracias. más intenso que lo normal, ¿ok? Y ya en el amarillo, Ok, pues un gracias. estímulo normalito. Ujú. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos. Ok, véanlo. Ahí está. Menos 70. Vienen los estímulos, así es como está en reposo. Esta es la célula en reposo. Vean, las moléculas rojas son sodio, las azules potasio. Mucho sodio afuera, poco potasio afuera, y adentro mucho potasio, poco sodio. Y los canales cerrados, el voltaje en menos 70. Así es como está el potencial inicial. Ahora vean, empezó a bajar y bajó hasta menos 50. ¿Quién produjo ese cambio? El estímulo inicial. Aquí está, stimulus. El estímulo inicial, que puede ser químico, etcétera, lo llevó hasta menos 50. ¿Y qué pasa? Que en menos 50 está el umbral. ¿Qué va a ocurrir entonces al llegar a menos 50? Se van a abrir los canales rápidos de sodio y entonces se va a producir ya todo el potencial de acción. De estar en menos 70 a menos 50 y ahí, ¡pum!, se abre el sodio y se va hasta más 30 o hasta más 20, ¿correcto? Del umbral, que estaba en menos 50, se nos fue hasta más 20 gracias a los canales de sodio. Al llegar a más 20, los canales se cierran por la compuerta de inactivación. ¿Y quiénes se van a abrir? Se van a abrir ahora los canales de potasio. ¿Y qué consecuencia va a tener esto? Que de más 20 va a bajar a 10, 20, hasta menos 70 o inclusive más el potencial de reposo original, gracias al potasio. Es otra manera de expresar el mismo fenómeno que hemos platicado todos estos minutos en la clase de hoy. Ya lo hemos explicado, digamos, de diferentes maneras, pero si fijan en el mismo fenómeno, menos 70 a alcanzar el umbral, de ahí hasta más 30, luego de regreso se pasa casi siempre un poquito y luego se regresa al menos 70 original. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ha sido claro la explicación hasta ahora para todos? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Sale. Entonces, aquí está. Fíjense bien separadito, en reposo. La fase amarilla, primeros canales de sodio, normales. Alcanza el umbral y aquí se abren los canales rápidos, donde empieza el verde. Se despolariza hasta más 30, se cierran los de sodio, como dice aquí, sodium channels closed, y se abren los de potasio. Vean que en el mismo momento que se cierran los de sodio,
se abren los de potasio. Es más rápida el cierre de los de sodio que la apertura del potasio, pero bueno, finalmente ocurre aquí. Y entonces, al abrirse los de potasio, se origina la repolarización que se pasa un poquito y luego se restituye normal. En este esquema que está aquí, el periodo refractario absoluto va desde aquí hasta acá. Se abren los rápidos de sodio hasta que se cierran los de potasio. Hasta acá donde dice potassium channels closed, hasta aquí. Entonces, el absoluto va en todo el espacio verde y azul, hasta aquí. Y luego, cuando la bomba de sodio trabaja para restituir las concentraciones, aparece el periodo refractario relativo hasta que llega al punto original. De aquí, aquí es el relativo. El absoluto va de aquí, del verde, a donde termina el azul. Que el relativo, de donde termina el azul, a que llega a la línea original. ¿Quedó claro para todos? ¿Está bien claro el monito o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Ahora, ya les decía, si un estímulo inicial no alcanza el umbral, vean qué pasó. Se perdieron. Para que haya un potencial de acción, el estímulo inicial tiene que alcanzar el umbral. Si no ocurre así, no va a haber potencial de acción y no habrá todo lo demás, ¿verdad? Pero del refractario y todo lo que dijimos. ¿Otra vez? ¿Lo quieren ver? En potencial de reposo, ¿quién trabaja? Bomba de sodio de potasio TPasa y los canales no. En la despolarización, ¿quién trabaja? El canal de sodio. En la repolarización, ¿quién trabaja? El canal de potasio. Y de nuevo, en el reposo, la bomba de sodio para restituir las concentraciones. Aquí está. 1, bomba. 2, canal de sodio. 3, canal de potasio. 4, bomba de sodio de potasio TPasa. Aquí están esquematizados con numeritos. ¿Ok? Para que nos vaya quedando claro. Lo hemos repetido muchas veces. La idea es que por repetición nos quede bien claro. Entendamos, fíjense bien, entendamos un concepto importante. En el reposo, la membrana es más permeable al potasio que al sodio. En el reposo, la membrana es más permeable al potasio que al sodio. Por eso, sale en reposo más potasio de que el sodio que entra. Por eso, en el reposo, la membrana tiene un valor negativo en el interior, porque sale más potasio que el sodio que entra. Pero, ¿qué pasa en el potencial de acción? Se invierte y entonces entra más sodio del potasio que sale. Por lo tanto, la polaridad de la membrana se regresa a la positividad, se va al 40, a más 40. ¿Qué pasa en la repolarización? Que aumenta la permeabilidad del potasio y la del sodio se quita, regresando el potencial de la membrana a menos 70. Esta diapositiva fue clara. La conducción o la permeabilidad, ahí dice conductancia, interprétenlo como permeabilidad al sodio y el potasio. Vean que mientras la permeabilidad al potasio sea mayor, el potencial de la membrana es negativo. Para que el potencial de la membrana sea positivo, la permeabilidad al sodio tiene que ser más grande que la del potasio. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí? Ok. Sale. Entonces, quedamos, déjenme aclarar un punto más. Quedamos que el potencial de acción se inicia con un estímulo externo, ¿verdad? Bien. Se requiere un estímulo inicial. Ya dijimos que ese estímulo inicial ocasiona entrada de sodio a través de canales de este catión, pero son canales muy poquitos. Son unos cuantos que permiten una entrada escasa de sodio, ¿correcto? Pero cuando la entrada de sodio supera la salida de potasio, se alcanza el umbral y se dispara la entrada masiva de sodio. Entonces, démosle un poco más de fineza a nuestro concepto. Para que se abran los canales rápidos de sodio, se tiene que alcanzar el umbral. En cada célula el umbral puede ser diferente, pero en todas las células, para que alcancemos el umbral, la membrana tiene que permitir mayor entrada de sodio que salida de potasio. El umbral, entonces, ocurre cuando en la membrana entra más sodio que potasio sale. Este concepto fino, grábenselo y escríbanlo así.
El umbral de una célula se alcanza cuando en la membrana hay más entrada de sodio que salida de potasio. ¿Ok? ¿Me captaron esta idea todos? Sí, Doctor. Sí, escucho. ¿Lo puedo repetir? Sí, claro. Habíamos quedado que para que se abrieran los canales rápidos de sodio, se tenía que alcanzar un umbral. Decíamos por ahí de menos 50, una cosa así, menos 45. Bueno, a partir de ese momento ya se abren los de sodio y viene la despolarización y todo en eso. Pero vamos fisiológicamente hablando. ¿En qué momento ocurre el umbral? ¿En qué momento se abren los canales rápidos de sodio? Cuando la membrana permite mayor entrada de sodio que salida de potasio. Potasio siempre está saliendo y sodio siempre está entrando porque los canales, los que hablábamos en las clases previas, están funcionando. ¿Pero en qué momento es el umbral? Cuando la entrada de sodio supera a la salida de potasio. En ese instante es el umbral y se abren masivamente los canales rápidos de sodio, permitiendo mucha más entrada de sodio y el potencial que ya dijimos. ¿Sí fui claro ahora? Sí, El doctor. concepto es, el umbral se alcanza cuando entra más sodio a la célula del potasio que sale. ¿Ok? Gracias. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. ¿Sí me expliqué bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, el efecto del potencial de acción. Hay que entender, los tienen todas o casi todas las células corporales. Y un potencial de acción es el gatillo que dispara la acción específica de la célula en que se produce. Pensemos, una célula beta de los islotes de Langerhans del páncreas libera insulina. Pues, ¿qué creen? Que para que la célula libere insulina tiene que despolarizarse. ¿Es correcto? Una célula del corazón es un músculo que se contrae. Para que el músculo se contraiga, tiene que hacer un potencial de acción. Una célula de la vía motora permite la transmisión del impulso motor para que yo mueva mi mano. Para que esto ocurra, la célula tiene que despolarizarse. Una célula del intestino está en movimiento para permitir el tránsito del alimento. Para que la célula se contraiga, tiene que disparar un potencial de acción. Entonces, lo importante de entender el potencial de acción es que es el mecanismo por el que prácticamente todas las células corporales realizan su función. Prácticamente todas. Uno puede pensar a veces que el potencial de acción es muy típico del corazón, pues uno piensa, sí, el corazón es eléctrico. Créanme que todo el organismo funciona así. Todo el organismo. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Bueno, ahora, hemos dicho que la célula en reposo está negativa en el interior, porque salió potasio. ¿Pero por qué está negativa? Porque en el interior de la célula hay aniones que no pueden salir de la célula. Los aniones son negativos. Proteínas, fosfatos y sulfatos. Entonces, estos tres participan en que la célula sea negativa en el reposo, antes de que empiece el potencial de acción. Si no hubiera estos aniones intracelulares no difusibles, la célula no podría ser negativa en su interior. Es negativa porque tiene estas moléculas negativas desde el principio. ¿Ok? Y entendamos que una deficiencia de estos cationes intracelulares, por ejemplo, si una célula le falta potasio, pues entonces se hace más negativa. Mientras más potasio se salga de la célula, se hace más negativa la célula, más negativa. Y el potencial de reposo se hace más negativo. Y si el potencial de reposo se hace más negativo, entonces la célula es menos excitable porque está más lejos el potencial del reposo del potencial umbral. Ojo, una deficiencia intracelular de potasio hace que la célula sea menos excitable. Menos excitable. Una deficiencia de cationes, específicamente potasio intracelular, hace que la célula sea menos excitable,
Porque al tener menos cargas positivas de potasio, teniendo los aniones intracelulares, el potencial de reposo se va más abajo, menos 90, menos 100, menos 120, menos 130, y queda más lejos del potencial umbral para hacer el potencial de acción. ¿Está claro este asunto? ¿Quedó claro cómo se comportan estas cargas entre positivas y negativas? ¿Todos lo captaron? Dijéranlo, guárdenlo, denle save. Save en su cabecita. ¿Para todos fue claro? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. correcto. Bueno, me voy a detener aquí porque aunque son 5:30, iones de calcio me requiere más tiempo para la explicación de su participación. Hasta ahorita he hablado de sodio y potasio y hablé de algunos aniones intracelulares, pero no he hablado de calcio. El calcio tiene participación en el potencial de acción de algunas células corporales, particularmente de las células musculares. Bueno, en la clase de mañana me voy a dedicar a analizar el papel del calcio en el potencial de acción, específicamente en este tipo de células musculares. ¿Correcto?